Venga, buenas tardes. Otra vez agradeciéndoles por estar presentes en la clase de diseño estructural uno, versión todavía virtual 9 de febrero. Entonces el día de ahora vamos a, vamos a continuar con el trabajo virtual para vigas y marcos, ¿sí? Vamos a seguir haciendo los ejemplos para que te quede todo más claro, ¿sí? ¿Verdad? Y ustedes puedan hacer su tarea y estudiar. Recuerden, el lunes 21 de febrero reanudarán en teoría las clases presenciales según los apellidos que les puse ahí en el Moodle, ¿verdad? Y según la disposición de ustedes de venir o no venir. Eso sí, los exámenes parciales y el examen final tienen que venir. Igual serán los complementarios. Bueno, entonces vamos a presentar la clase. Recuerden, habíamos empezado a estudiar el concepto ahora del trabajo virtual, pero en elementos continuos, que en este caso era una viga, y que lo vamos a extender también a los marcos, ¿verdad? El trabajo virtual también perfectamente lo podría aplicar en columnas, ¿verdad? Elementos netamente verticales, inclinados también, siempre con el mismo concepto que yo lo aplico a una viga porque es un elemento continuo. Entonces decíamos en la clase anterior que si yo quería conocer el desplazamiento delta en un punto A debido a cualquier patrón de carga W, esa deflexión yo la podía conocer siempre y cuando aplicara una carga unitaria en el mismo punto A, en la misma dirección del desplazamiento delta. Entonces el trabajo, ¿verdad? 1 por delta, carga unitaria virtual por desplazamiento real. Ahora, en vez de una sumatoria, como teníamos, ¿verdad? En las armaduras teníamos una sumatoria porque eran elementos discretos. Ahora tendré que integrar en toda la longitud L los trabajos que realiza ¿quién? El momento interno debido a carga virtual contra el diferencial realmente del ángulo de teta M entre I que realiza la carga real. Entonces, interno, el momento flector interno. Entonces, M minúscula siempre era la letra minúscula para el trabajo, para el momento interno de la carga virtual unitaria, y el M mayúscula era para el momento flector interno de la carga real. Y demostrábamos ahí las unidades, y realmente lo que estaba pasando ahí es que era un trabajo por flexión, es decir, un trabajo angular, el que yo estaba contabilizando ahí dentro de la integral, ¿verdad? Y colocaba todo en función, los momentos en función de X. Hicimos ejemplos, ¿verdad? Hicimos el voladizo, ¿verdad? Y llegamos, si mal no recuerdo, hasta los 150 milímetros, ¿verdad? Que era la deflexión en el punto B. Entonces ahora vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿verdad? Tratando de cambiar la temática y cubriendo los casos posibles, ¿verdad? De estudio según nos compete en el trabajo virtual.
Entonces, leamos ahí. El siguiente ejercicio dice, mire, determine el giro teta en el punto B de la viga y tome E como 200 gigapascales y la inercia como 60 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces, este es una viga en voladizo empotrada en C, con una carga puntual de 3 kilonewton aplicada en A. Pero me piden, mire, cuál es el giro en el punto B. Ahora, el punto donde yo quiero el giro es distinto a donde está aplicado la carga. Y es una viga en voladizo, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Es bastante el claro que salva ahí de 10 metros. Pero yo quiero el giro en B, el giro teta en B debido a esta carga de 3 kilonewton. Entonces igual, mire, igual yo tengo que respetar la definición y el principio del trabajo virtual, y voy a tener las cargas reales y cargas virtuales. En este caso de las cargas reales, mire, yo voy ahora a cortar de izquierda a derecha. Es decir, puedo realizar un corte y colocar, mire, este corte es este mismo corte, y colocar mi origen en el punto A partir del cual voy a medir mi variable X. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar los momentos en función de X para poderlos integrar en sus límites en función de una distancia. Entonces, dicho esto, mire, corto de izquierda a derecha, y en el caso de la carga real, mire, hago el corte y en el corte dibujo un cortante y un momento flector interno B1 y M1. ¿Ya? Al cual, si yo realizo una sumatoria de momentos en el corte, aquí está puesta, mire, sería 3 por X1 más M1. Dijimos la clase anterior que un aspecto fundamental, importante, es colocar el sentido positivo de una sola vez del momento flector interno según la convención de signos aprendida en estática o resistencia material. Y si decíamos, mire, si usted corta de izquierda a derecha, como estoy haciendo aquí, recuerden, cortante hacia abajo y momento flector interno positivo, sentido antihorario. Y hago la sumatoria de momentos con la convención que ustedes quieran, siempre y cuando le igualen a 0. Entonces yo tendré que M1, el momento, será menos 3X1, ¿va? En función de la carga de 3 y la distancia de X1. Resulta, pongan atención, que si ahora yo aplico la carga virtual, lo que yo quiero es un giro. Ya no quiero la flecha. Esto se va a deformar, algo así. Entonces quiero ver a cuánto gira, cuál es la pendiente, en otras palabras, aquí de este gráfico. Aquí quiero la pendiente con respecto al horizontal, este ángulo θ.
Entonces, dicho esto, dijimos la clase anterior que cuando yo quería obtener un giro, lo que tenía que hacer era aplicar un momento virtual, que al multiplicarlo por la rotación real era igual a la integral siempre, ¿verdad?, de los momentos internos causados por ese momento virtual multiplicado por m entre i, ¿verdad?, que son los momentos reales debido a carga entre el modo de elasticidad y la inercia centroidal. Entonces, mire, como yo quiero el giro en el punto B, he aplicado un momento virtual justamente en el punto B. En este caso yo lo he aplicado, ¿verdad? El momento virtual unitario, 1 kilonewton metro. Ojo, respeto unidades, kilonewton y metro. Y lo aplico en sentido horario. Pregunta, ¿lo podría haber aplicado en sentido antihorario? También. Miraremos, el signo me dirá si está en el mismo sentido de la carga virtual o en sentido contrario. Pero yo aplico, entonces, en este caso, un momento virtual en el punto B. Lo aplico ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo, por ejemplo, un M mayúscula, pero necesito los M minúsculas. A diferencia del M minúscula de la carga, a este se le pone un teta aquí, para especificar que es un M minúscula, un momento interno, debido a un momento virtual aplicado unitario. Entonces, dicho esto, mire, si yo veo la carga virtual, yo puedo realmente cortar tanto antes, de izquierda siempre a derecha, del momento aplicado virtual, y también puedo cortar después. Entonces, las funciones m teta minúscula van a ser distintas para antes y después del momento virtual aplicado unitario. Entonces, si analizamos el corte justamente antes del momento, cortando izquierda a derecha, mire, hago el corte aquí y puedo dibujar el diagrama de cuerpo libre de esa sección de la viga cortada con X1, la misma variable que yo puse aquí, para el momento M mayúscula real. Entonces se dan cuenta que cortando de izquierda a derecha, el momento interno es 0. Y siempre dibujo los momentos y los cortantes con convención positiva, cortando de izquierda a derecha. Entonces, M teta 1 a fuerza tiene que ser 0 en esa viga cargada virtualmente con el momento unitario de 1 kilonewton metro. Resulta que si yo hago ahora, realizo un corte después, aquí, del momento unitario, hoy sí, ¿verdad? Hago el corte, siempre, y hoy le llamo B2, M teta 2. Entonces, al primer corte, subíndice 1 del cortante y M teta 1. Entonces, para diferenciarlo del primer corte, le pongo un subíndice 2, que se refiere realmente a un segundo corte. Entonces, para poner en equilibrio esa sección de la viga, analizando el corte de izquierda a derecha, el momento virtual M minúscula, teta 2, tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Todo lo mira aquí, este está aplicado en sentido horario. Internamente, para que haya equilibrio, tiene que haber un momento en sentido antihorario. Bien claro.
Y mire, ahora yo coloco otra variable a la cual llamo x2 a partir del punto B a donde yo estoy aplicando el momento virtual. Y tengo 5 metros antes. Si yo ahora he cambiado realmente mi sistema de referencia o mi variable x1 a x2, la x2 medido a partir del punto B, donde está aplicada la carga, también lo tengo que hacer para la carga real. La carga real lo dejé en veremos con el M1, pero debo de tener, mire, un mismo sistema de referencia para el segundo corte aquí. Es decir, estoy cortando aquí para la carga real, que es este. Entonces, dicho esto, mire, dibujo ahí la carga de 3 kilonewton, cortante y momento positivo, de izquierda a derecha antihorario positivo, y el momento real interno M mayúscula del segundo corte será ahora menos 3 por 5x más 2. Entonces he puesto una segunda variable x aquí, a partir de B. Entonces, mire, yo estoy listo para poder conjugar en una sola, en la integral, esta ecuación. Como he colocado dos sistemas de referencia, dos variables, una x1 y una x2, lo único que tengo que hacer es realizar dos integrales con los límites y las variables x1 y x2. Entonces, sumando ambos tramos antes y después del momento virtual, voy a cubrir toda la longitud de la viga. Yo me tengo que asegurar que hacer trabajar la viga en todo el tramo L, aunque sea por espacios, por tramos, mejor dicho. Entonces, dicho esto, mire, aplico ahora el principio del trabajo virtual. La digo, mire, la integral, aquí podría poner 1 por teta b, ¿verdad? Donde este 1 es ahora no es una carga puntual gravitacional ficticia, sino que es un momento virtual, un momento ficticio de 1 kilonewton metro, que a multiplicarlo por el giro que quiero conocer, que no lo sé, ¿verdad? Ese trabajo externo será igual al trabajo interno. Entonces, la primera parte de la integral se refiere a x1. Y x1, mire, x1 va de 0 a 5 metros. Aquí está, mire. O sea que el x variará de 0 hasta 5 metros. Entonces, coloco el M1, el M minúscula teta 1, que vale 0, con el momento M1, perdón, que vale menos 3x1. Aquí está, menos 3x1. ¿Verdad? Esta integral se convierte en 0. ¿Va? Por este 0 que del momento virtual interno, por el momento interno unitario. Luego, fíjense, x2 yo lo he puesto aquí con origen en B. Entonces voy a multiplicar m teta 2, 1, por m2, m minúscula teta 2 por m2 mayúscula, ¿verdad? Este m2.
menos 3 por 5, x más 2. Entonces, este sería m minúscula y este m mayúscula. Por diferencial de x2 en el primer caso y de x1 en el primer caso. Y no se me olvide dividirlo entre termoelasticidad y Linders. Ojo, ahí le pongo ojo, mire, tenga cuidado con los límites de la integral aquí, porque como estoy jugando con x2 valdrá de 0 hasta 5, porque he colocado el origen en B, ¿verdad? Entonces los límites de integración van a depender de cómo he declarado mi variable x. Alguien me preguntará por ahí, mire, ¿podría haber puesto un origen aquí? A ver, pregunta, ¿podría haber puesto un origen con una distancia x en el punto A? Va a preguntar ahí en el chat. Claro, Héctor. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? De 0 a 10, dice. ¿Seguro? ¿Podría haber colocado en el punto A? La respuesta es sí. ¿Y estos límites cómo serán entonces? A ver, ¿quién me dice si pongo el x en el punto A? ¿Cómo serían los límites? Piénsenla ahí, ya voy a venir. Entonces, a ver qué límites de integración pusiera ahí. Sería lo contrario, los límites de 0 a 5. Catherine, bastante bien. Mire, lo que tengo que hacer ahí, simplemente x, ¿verdad? Ahora va a empezar en 5 y terminará en 10. Pero debe de cambiar usted, ¿verdad? Esta ecuación con x. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Lo que le quitó a 1 antes, hoy será, ¿verdad? Cuando x2 vale 0, vale menos 3 por 5, menos 15. Y si x ahora vale 5,
y si es 3x es el mismo menos 15. Entonces ven ahí se compensa. Entonces usted puede realmente declarar una variable x con un sitio, pues siempre y cuando sea consistente con sus límites de integración y las ecuaciones de momento, ¿verdad?, sean consistentes también con la variable. O sea, ojo ahí, que es la clave para poder integrar correctamente. Entonces, dicho esto, usted tendrá el primer término, menos 3 por 5, menos 15, por x2 entre y, y menos 3x cuadrado entre 12y, que es la integral de menos 3x2, evaluadas de 0 a 5. Entonces, Carpintería sustituye los límites de integración, los evalúa y obtiene un θ b de menos 112.5 kilonewton metro cuadrado entre y. Utilizando ahora los valores numéricos del modo de elasticidad y de la inercia consistentes con las unidades que he utilizado para la integral, obtengo un giro de menos 9.375 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Qué me indica el signo negativo? El signo negativo de la respuesta me está indicando, mire, indica que θ b es opuesto al momento virtual. Si el momento virtual estaba en sentido horario, el giro en B será en sentido antihorario. Si ustedes dibujan una cualitativa de la deformación o la elástica de la viga, que está aquí, ¿ok?, y pasan una tangente, es decir, una línea recta que solamente toca el punto B, que estoy ahorita delineando con puntos, el giro se medirá a partir de un horizontal, ya sea a la izquierda o a la derecha del punto B. Si lo mido a la derecha del punto B, mire, θ b está en sentido horario, y si lo mido a la izquierda del punto B, también es antihorario. El giro, independientemente si lo mido a la derecha o a la izquierda, siempre tiene el mismo sentido. Entonces es lógico el resultado negativo del signo con la actual física del problema, que me dice, mire, tengo una carga gravitacional aquí, esto se va a deformar cualitativamente así. Entonces ustedes tienen que corroborar la lógica de lo que le está dando con la cualitativa de la ecuación la forma cualitativa del elástico. ¿Entendido ahí? Si usted corre el programa ProStructural 3D y declara un nudo en B, le va a dar este giro. Entonces usted no tiene duda de que no anda perdido en las nubes, porque aquí, ¿verdad?, es fácil perderse, bien fácil, va a andar ahí por la rama. Entonces tiene aquí usted un ejemplo muy sencillo y muy bueno que le muestra a usted la aplicación de un momento virtual y más aún la declaración de dos variables x para poder diferenciar un tramo del otro, debido a que el momento debido a el momento unitario no es constante. Entonces yo tengo que partir en dos porque tengo a fuerza dos ecuaciones de momento dependiendo de dónde está aplicada el momento virtual. Y tengo cuidado con los límites de integración según el origen de mi variable x. Y sé interpretar el signo de acuerdo a una cualitativa de la elástica según lo que usted mira. Esto es una carga gravitacional, eso va a deflectar hacia abajo. Entonces, mire, el giro en realidad está en sentido antihorario con respecto a la horizontal. Entonces, un problema
parece mentira todas las cuestiones que uno debe de tener claro para poder hacerle frente al análisis de estructuras. Pero para eso está la educación universitaria, aunque sea ahorita virtual, pero ahí vamos. Preguntas de este ejemplo, preguntas. ¿Está todo claro? Preguntas del ejemplito del giro. Bueno, supongo que no hay preguntas. Pasamos al siguiente ejemplo. Ajá. ¿Oye alguien por ahí? Moisés. Moisés. Nilsson, a ver. ¿Tienes el micrófono abierto? No. Moisés. ¿No se te oye? Oye, un poquito. Hola, sí, dime. Vaya. Seguimos entonces. Dice, un marco asimétrico, no tiene simetría, entonces está cargado como se muestra en la figura y está articulado en A y con un apoyo de rodillo en D, suponiendo que EI, modo elasticidad e inercia, es constante. Determina el desplazamiento horizontal del apoyo en D. Va ese en mis apuntes. CTE es constante. Entonces, mire, aquí tengo yo el marquito, A, B, C, D. A, B, B, C y C, D, con una carga gravitacional de 800 newtons sobre metro en la viga, BC. Salva 2 metros de claros y tiene 4 metros de longitud la columna de la izquierda y 3 metros la columna de la derecha. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento horizontal en el rodillo D? O sea, ¿cuánto se mueve eso en el rodillo D? Entonces, igual, yo lo que hago es aplicar el principio del trabajo virtual que realizaba para las armaduras, para las vigas. A las vigas era fácil porque era un elemento, pero ahora tengo 3 elementos, tengo 2 columnas y una viga. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Resulta, ¿verdad? Que si yo tengo las reacciones en A y D,
Por estática, obtendré 800 newton en la dirección vertical, en A y en D. No hay reacción en X en A, porque no hay un excedente, una carga externa en X, entonces RAX es 0. Entonces solamente tengo reacciones verticales en el apoyo de articulado en A y en el apoyo rodillo por su característica, no tiene reacción en X, puede moverse en X. Entonces tendré yo 800 newton de reacciones verticales en los dos apoyos. Por estática, hago una sumatoria de momentos en A y puedo tener RD, sumatoria de momentos en D, y puedo tener RA o sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, esas serían mis reacciones que me van a provocar momentos M mayúsculas, flectores, tanto en la columna como en la viga. Si aplico el principio del trabajo virtual, aplico una carga virtual unitaria horizontal en el mismo punto donde me están pidiendo el desplazamiento, ¿verdad? Me lo piden aquí en D, yo quiero saber cuánto se mueve ese rodillo. Bueno, aplico la carga virtual unitaria en D y la aplico a la derecha. En este caso. ¿La puedo aplicar hacia la izquierda? Sí. Yo lo he aplicado a la derecha. Con la carga virtual unitaria en D aplicada a la derecha, yo puedo calcular las reacciones de un medio newton hacia abajo en A y hacia arriba en D y un newton de reacción en X en A, por simple estática. No voy a explicar cómo obtener reacciones en ese caso. Entonces, yo estaré en la posibilidad de obtener las M minúsculas debido a este patrón de cargas que existe ahí. Entonces, lo que tengo que hacer cuando tengo vigas y columnas, ¿verdad? Cualitativamente, yo tendré que hacer un integral de A hacia B de todas las M minúsculas por M mayúsculas entre I del elemento AB. Por aparte, el elemento BC, siempre momento flector interno y M mayúscula, momento real interno entre I y también en la columna CD. ¿Verdad? Lo crítico aquí es colocar límites de integración correctos. Si ustedes son curiosos y miran este marco, tanto las columnas AB como la columna CD no tienen momento flector interno. Hagan un corte de las columnas a cualquier altura, aíslen la parte de abajo, ¿verdad? Y el momento flector interno aquí es 0. ¿Por qué? Porque lo que me puede causar un momento flector interno será el cortante que habría en una reacción en A y en D. Y como la reacción en X es 0, ¿verdad? Esa columna no está trabajando por flexión. Entonces, como la columna A, B y CD no trabajan por flexión, el momento virtual es 0. Entonces solamente me voy a concentrar en la viga BC. Estamos ahí lo que les acabo de decir. Entonces realmente este M minúscula para AB y para CD, las columnas es 0. Es 0. Entonces me voy a concentrar en BC en la viga.
Para el tramo BC, mire, ahí viene la cuestión. Yo lo que tengo que hacer, a pesar que es un marco, yo corto. Voy a cortar la viga, por ejemplo, de derecha a izquierda. Vamos a hacer aquí, corto aquí, mire, aquí, de derecha a izquierda, y voy a analizar toda esta parte. Pero inteligentemente, la variable X la voy a medir a partir de C. Aquí está dibujadito el XC. Y como corto de derecha a izquierda, ojo, esta es mi convención positiva de signos, coloco y dibujo el sentido positivo tanto de M minúscula, de la carga virtual, como M mayúscula, la carga real. Momento interno debido a carga real. Entonces, siempre dibujen este esquemita por ahí. Y para hacer todo a las cabales, dibujo el cortante positivo y también existe una fuerza axial, en este caso Sn. Entonces, dicho esto, bueno, yo quiero expresar M en función de X. Hago una sumatoria de momentos en el corte, convención de signos anti-horario positivo, y mire, digo menos M más 1 por 3 sería 1 por 3 más fuerza por brazo perpendicular más 1/2 por XC. Un medio por XC. Sería el momento que hace la reacción vertical virtual en el nudo de 800. Debido, a esta carga de 1. ¿Me he entendido ahí? Fíjense, la estática es primordial aquí. Entonces puedo despejar M minúscula como 3 más 1/2 de C. Otra manera de realizar de obtener M minúscula es colocando el sistema fuerza par de este sobre el punto C. Recuerden, estática, ¿qué hacía en el sistema fuerza par? Movía todas las fuerzas al punto, dibujando las fuerzas en su mismo sentido, pero acarreándome el momento que hacen esa fuerza con respecto al punto C. En este caso, un medio de N, medio de Newton, hace momento lo traslado. Un Newton está aquí, pero lo traslado con el momento de 3 kilonewton. En sentido, porque el momento de 3 newton metro es 1 por 3 en el sentido antihorario. Sistema fuerza par. Entonces, si corto ahora XC, mire, me va a dar esta misma ecuación. Entonces, como quieran, analizan toda la parte derecha del corte, incluyendo las reacciones, o producen un sistema fuerza par en C. Les va a dar lo mismo. Entonces ya tengo M minúscula. Para el M mayúscula hago lo mismo, mire, 800 newton, dibujo el momento positivo según convención de signo, porque corto de derecha a izquierda, estoy ocupando este. Y hago la sumatoria de momentos en el corte, con una convención de signos. Cualquiera, porque está igual a 0. Igualada a 0. Yo he escogido sentido antihorario positivo. Entonces, menos M, mire, menos M es este. Menos 800 por XC entre 2 es el momento que realiza la carga puntual equivalente a la distribuida en esa distancia XC. 800 por XC es la puntual y este es el brazo. XC entre 2.
más 800 por XC. Sería la reacción vertical en D. Entonces puedo despejar M mayúscula, que es el momento flector interno en la viga. 800XC menos 400XC al cuadrado. Entonces, como ya sé que las columnas no trabajan, voy a integrar el XC de 0 a 2 metros. Porque voy a barrer desde justamente la columna derecha hasta la columna izquierda, barriendo estos 2 metros. Voy a barrer el trabajo que me hace toda la viga. Entonces 3 más 1/2 de XC es M minúscula y 800XC menos 400XC al cuadrado es M mayúscula. Dividido, no se les olvide, entre E y por el diferencial de X. Carpintería, integro eso, me queda 2400 de X al cuadrado entre 2, menos 1200 de X al cubo entre 3, 400 de X al cubo entre 3 y menos 200 de X a la cuarta entre 4, todas evaluados de 0 a 2. Entonces, un newton por delta D, resulta que obtengo un valor de 1866.67 newton al cuadrado por metro cubo entre E y. Quiere decir que el desplazamiento D está en el mismo sentido de la carga virtual porque la respuesta fue positiva. Entonces, en efecto, ¿verdad? En efecto, este nudo D se está moviendo hacia la derecha. Hacia la derecha. Y es lógico que al poner una carga ahí arriba en la viga virtual, ¿verdad? El marco tiende a abrirse en el punto D. Entonces se colocan aquí, introducen valores numéricos de E y pueden tener los valores absolutos del desplazamiento. Si yo hubiera puesto una carga de sismo aquí lateral o de viento en el punto B, qué sé yo, de 100 newton, ¿verdad? Hubiera trabajado esta columna en términos de trabajo angular. Tuviera que haber barrido eso. ¿Podría yo haber puesto el origen, pregunta, aquí, XC, en vez de ponerlo el origen aquí en el tramo, en la columna derecha, pude haber puesto el origen aquí, XC aquí? ¿Verdad? También. Solo que hubiera hecho el corte aquí y hubiera analizado esta parte y también esta parte con XC para la carga virtual y la carga real. Entonces traten de hacerlo en casa cambiando el sistema de referencia. Entonces yo barro siempre toda la viga, de 0 a 2 metros, independientemente de donde ponga mi origen. Como curiosidad, fíjense, les he puesto ahí, ¿qué pasa si yo resuelvo eso por resistencia de materiales? Si yo hago diagrama de momento por partes con respecto a C y aplico el método del área de momentos, recuerden, del área de momentos. Entonces, bien fácil, hago el diagrama de momentos con respecto a C para esta viga
recuerden, me quedaría 1600 newton metro y menos 1600, ¿verdad? Fuerza por distancia y WL cuadrado entre 2. Es decir, yo hago un diagrama de momentos por partes en el marco con respecto al punto C. Es lo mismo que mirábamos en resistencia a materiales. Ya entonces 800 por 2 y 800 por 2 al cuadrado entre 2 me va a dar el momento ahí del diagrama de momentos por partes en C. Y mire, si el M mayúscula, ojo, lo obtengo con el área del diagrama, ¿verdad? Esa área del diagrama entre I, ¿verdad? Este es el M minúscula que obtuve, no cambia, pero el M lo obtengo con, recuerden, el área por la coordenada del centroide, aquí está, ¿ah? Obtengo el mismo valor que obtuve por trabajo virtual. Entonces, ¿verdad? Esto es increíble, ¿verdad? El área del diagrama M es tiene el mismo sentido físico del método área de momento. Esto como curiosidad, ¿verdad? Esto no se los voy a evaluar, ¿verdad? Solo se los he puesto ahí. Lo que sí voy a evaluar es esto, ¿verdad? El concepto de trabajo virtual. Esto que les quede ahí, ¿verdad? Hay gente que siempre va más allá y es muy curiosa. Entonces les dejo esta curiosidad ahí para que vean que el M mayúscula lo puedo obtener tanto por ecuaciones como por el diagrama de momentos por partes. Es algo muy, muy bonito. ¿Tienen preguntas de este ejemplo? ¿Preguntas? ¿Preguntas del ejemplo? ¿Está claro? Gracias, Jocelyn. Muy amable por su comentario. Uno de docente, de profesor, se aflige cuando no contesta y no los ve. Gracias, Edgardo y Marlon y Oscar. Muy amables por sus comentarios. Gracias, Manuel. Oscar, Marlon, muy amable. Estos problemas, ¿verdad? Son corroborables por otros métodos, como hemos visto ahí, pero mire, el principio del trabajo virtual es poderoso.
Recuerden, si no se acuerdan cómo integrar, ¿verdad? No voy a dar clase de matemática otra vez. Vayan a desempolvar su cuaderno de integrales, ¿verdad? Recuerden, si es cuadrado, sumo 1 en el exponente y el mismo exponente lo coloco en el denominador. Y 1200 es una constante, solo sale. Básicamente eso es, así no se recuerda. Entonces fijan también que la estática, plantear las ecuaciones de momento, es clave para este tema. Si no, no hay nada. Imposible. Bueno, ya no alcanzo a hacer el próximo problema. Entonces, el próximo lunes, Dios mediante, hago el último problema, que tiene ahí un tic poderoso. Y vamos a hacer también problemas de los parciales, lo que he preguntado del trabajo virtual en parciales, para Marcos. Entonces, ustedes se van a formar una idea clara de las cosas que se preguntan ahí. Y el jueves y el miércoles de la próxima semana empezaríamos el teorema de Castigliano, que es una demostración muy fuerte, pero así es. Pero se darán cuenta que la aplicación se parece mucho al trabajo virtual. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí y favor, marcar asistencia, marque asistencia y nos vemos, primero Dios, el próximo lunes, siempre a las 4:45 p.m., siempre virtual. Entonces tengan muy buenas tardes, cuídense, que el COVID sigue presente. Nos vemos. Dios Mario, Manuel, Jorge, cuídense. Dios Douglas, nos vemos. Quédense. Bueno, Juan, cuídate.